Papi. Te amo. También. Mañana me puedes traer mi... Buenas noches, les suplicamos apagar sus micrófonos, por favor, se escucha todo su ambiente. Gracias. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia. Ya está por acá el licenciado Alejandro Román. Entonces, damos inicio en este momento. Muy bien, buenas noches, estimados alumnos. Como ya les informó el licenciado Mérida, soy Alejandro Román. Seré su profesor y acompañante durante estas 4 semanas que van a ser sumamente interesantes en la medida que logremos todos ponernos de acuerdo en temas de participación, de lectura y sobre todo de discusión. Recordemos que lo importante en esta formación virtual es que el profesor es solamente un facilitador. La persona que les acompaña que facilita y orienta, pero la labor fundamental es la desarrollan ustedes. Comencemos platicando acerca de esa diapositiva que tienen ahí. ¿Qué se les ocurre que tenemos? ¿Qué ven? ¿Qué expresa el rostro de esas personas? ¿Cuánta información procesan? ¿Cómo son los resultados? ¿Qué piensan ustedes? Creo que podemos utilizar el chat para comunicarnos. Buenas noches, doctor. Mi nombre es... Sí, mucho gusto. Encantado de escucharla. ¿Qué se cuenta? conocerlo. Relacionado con la imagen que estoy viendo y con el tema de gerencia pública y gerencia social, lo que se ve en la imagen es que hay 2 personas arduamente trabajando en mucho papel, demasiadas máquinas y al final hay un proceso de conversión de todo lo que ellos están haciendo a través de todas esas herramientas, pero al final que están recibiendo una gotita de todo lo que han trabajado. Y creería yo que Demasiado esfuerzo, dice usted, uso de recursos y poco resultado. correcto. ¿Sí? Que exactamente podría derivar de probablemente de una mala administración pública relacionado con el servicio final que se debería de otorgar, ¿verdad? Por supuesto, muy bien. Excelente aporte. Por ahí veo que Melanie Müller dice que no se entiende dónde empieza, dónde termina. Müller, ¿qué me cuenta de eso? ¿Ya encontró dónde podemos comenzar a analizar lo que nos traen? Compañero. Algo importante en la imagen, vean el rostro aquí de la señora con los 2, creo que es el esposo y un niño. ¿Cómo es el rostro de esta persona? ¿Cómo es el rostro de los que están operando la máquina y el que está alimentando información? ¿Piensan ustedes que es suficiente información la que él tiene? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, mi nombre es Valencia. Yo veo que Saluda. la persona que está ingresando como la información no tiene demasiada información. Vemos que dentro de la máquina hay una palabra que dice presupuesto. De repente utilizan demasiado presupuesto, no tienen una calidad del gasto y el resultado es ineficiente y por tal razón creo que es una mamá e hijo con el resultado.
Y además, la persona que está trabajando como en esta en ese timón se puede está tal vez como conforme con lo que está haciendo. Tiene razón. La información, ¿creen ustedes que es suficiente la que está procesando este aparato burocrático o aparato público, llamémosle? ¿Es suficiente información o ellos pueden tener escasa información para darle satisfactores que pueden ser los resultados a la población, pero que no corresponde, no encontramos enlace entre la información y los resultados? ¿Qué creen ustedes? De ley dice que no llegan los resultados a la sociedad. Ahora no escucha muy bien. Bueno, pensemos lo siguiente. En esta imagen nosotros lo que encontramos es un proceso típico, ¿verdad? Vemos que hay insumos que ingresan al proceso. Pocos insumos, poca información, posiblemente porque la sociedad, la población ha perdido la confianza y no se quiere comunicar con la institución, ha perdido el interés completamente por expresarle lo que necesita. Por otro lado, cuando no tenemos calidad de información, cuando nos hemos separado demasiado de nuestro objetivo, vemos el rostro del empleado marcado acá, que está operando. Mira que trabaja, pero él mismo no se siente satisfecho. Posiblemente el presupuesto no sea el desconcierto con él, desengaño, enfado, dejando de la participación hacia el Estado. Dice, no estoy aquí, David Reyes, que por favor desactiven su micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está el audio con usted? Yo firmé Buenas noches. con mi DPI. Fue como acabar a las 4 de la tarde. Karina Quiroga pega la DPI. Karina, casi no la escuchamos. Si pudiera Buenas noches, doctor. más al micrófono. Desde acá. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién saluda? Le saluda Eddie Chang, doctor. Mucho gusto saludarlo. Encantado, bienvenido y qué bueno escucharlos a todos por acá. Cuénteme. ¿Le escuchamos? Bueno, veamos lo que puso aquí una de nuestras compañeras. Tenemos varios factores: el clima en la entidad, recurso humano insatisfecho, burocracia, y el producto final no es el que la población o el cliente desea. Melanie habla ahí de nuestro DPI. Muchas veces tenemos un problema, ¿verdad? Se pierde el DPI, lo queremos reponer, tenemos que ir a poner una denuncia a la policía, ratificarlo en el Ministerio Público, después llegamos a la institución que nos puede. Resulta que no pusimos alguna información adecuadamente. ¿Y cómo salimos de ahí? Insatisfechos, ¿verdad? Decepcionados y empezamos a creer que la administración pública no está siendo gerenciada. ¿Han sentido eso ustedes? Sí, buenas noches, doctor. Pues realmente podemos ver de que muchas veces pues nos decepcionamos de la estructura del Estado, ¿verdad? Porque creo que los trámites son muy burocráticos cuando podrían, digamos, simplificarse. ¿Y ha encontrado usted en la actual administración pública en Guatemala que se hayan simplificado algunos trámites, algunas gestiones y que nos den un poquito de satisfacción, a diferencia de lo que sería hace unos 5, 10 o 20 años?
Bueno, pues realmente podríamos poner el ejemplo a través de las calcomanías o de las apps, que nos facilita ya teniendo, digamos, una, virtualmente podemos, digamos, hacer ese trámite. Y nos genera mucha certeza, porque usted paga su calcomanía, la imprime, prácticamente todo se puede hacer en línea sin mojarse, sin hacer colas o sin que le roben a uno en la calle, ¿verdad? ¿Eso qué nos está dando? Nos está dando mejores satisfacciones. Entonces, la diapositiva esta buscaba en el inicio que pudiéramos tener la sensibilización, que muchas veces la administración pública, quiero resaltar eso, se ha alejado tremendamente de la población y hemos querido en algunos momentos desarrollar nosotros los estándares, los procesos desde nuestra experiencia. Y si vamos al inicio de la imagen esta, muchas veces no contamos con la información de lo que necesita la población. Creemos nosotros que sabemos qué quieren ellos y tratamos de dar satisfactorios desde lo que nosotros pensamos, no de lo que necesita la población. Y ese rompimiento lo que hace en primer lugar crea satisfacción, pero también nos genera otro problema, que dejamos de creer en nuestro Estado. Y todos sabemos que en el Estado buscamos dos cosas fundamentales: atender el bien común y que nuestras decisiones vayan orientadas al interés público. ¿Dónde encuentran eso ustedes? ¿Lo han encontrado en alguna parte de la Constitución? Bueno, parece que no tenemos suficiente retroalimentación. La encontramos en los primeros artículos de la Constitución, donde dice que el Estado está creado, su fin es proteger a la persona humana y a sus bienes, procurar el bien común y tomar decisiones basadas en el interés público. Y eso no lo encontramos a veces y nos genera a nosotros enormes insatisfacciones. ¿Cuáles son los resultados entonces? Insatisfacción, pérdida de recursos, la población empieza a creer en la institucionalidad pública y cuando deja de creer en la institucionalidad pública lo que sucede es que nosotros empezamos a dejar de pagar impuestos, empezamos a dejar de confiar en nuestras autoridades y empezamos en procesos, por ejemplo en el caso de la inseguridad que se da muchas veces en el interior de la República o aquí mismo, allá en recientemente que atacaron a un taxista y los taxistas quemaron a los delincuentes. Ya no creemos en el Estado, ya no creemos en sus instituciones, no nos están dando los servicios que nosotros estamos buscando. ¿Qué piensan de eso, compañeros? Janet Zúñiga, por ejemplo. ¿Janet? ¿Anda por ahí? Si no, tenemos también... Bueno, pasemos a otra diapositiva. Creo que se me perdió la siguiente diapositiva. En la otra diapositiva, lo que tenemos es mucha mayor información, no la tengo acá. Tenemos mayor capacidad de información, mejores procesos y finalmente mejor satisfacción de la población. ¿Qué es lo que estaría cambiando en esta otra diapositiva? Dice por ahí Melanie que la credibilidad se ve afectada. Por supuesto que se ve afectada la credibilidad de la institucionalidad pública y nosotros dejamos de creer en el Estado, dejamos de creer en la administración pública. Y ahí es importante que nosotros consideremos lo siguiente. A diferencia de las instituciones públicas, las empresas
tienen un fin bien claro. Ellas trabajan para generar riqueza. Y una empresa que no genera riqueza inmediatamente desaparece del mercado, poniendo en riesgo ¿qué cosa? ¿Qué piensan ustedes que sucede cuando una empresa no cumple su función? Se extingue. Ajá, y cuando se extingue, ¿qué pasa con el capital de los dueños de esa empresa? Hay una recesión, una involución económica, pérdidas de empleo, pérdidas de contribuciones al Estado, y etcétera. Pero el dueño de la empresa pierde su capital. Ahora, Sí, exacto. Esto conlleva unas consecuencias. No solo repercutiría al dueño de la empresa que perdería su inversión, afectaría pérdidas de empleo, por eso mismo menos contribuciones al Estado y repercutiría en todos los factores públicos. ¿y qué sucede cuando en el Estado no generamos la productividad que se espera de las instituciones públicas? Invertimos recursos, tenemos un capital, tenemos un trabajo, hacemos un proceso, pero no generamos satisfactores para la población. Sin embargo, la institucionalidad pública que no funciona y no genera satisfactores, no desaparece, se mantiene. Mientras que una empresa sí desaparece. Y el que pierde es el propietario, el dueño del capital. Posiblemente los ciudadanos hemos dejado de atender y de preocuparnos de generar un valor público. Y cuando perdemos el cuidado del valor público, perdemos interés, abandonamos a nuestras instituciones y lo que generamos inmediatamente es que las personas se alejen, se despreocupen del Estado y tratan de generar esos satisfactores desde otro punto de vista. Lo que mencionaba, lincharon y quemaron a unos delincuentes, posibles delincuentes, por sus propios medios. Dejan de creer en la justicia, dejan de tributar, y en el sector privado es una de las cosas admirables. Ellos se preocupan de cuidar su capital, se preocupan de cuidar sus procesos, sus procedimientos, pero especialmente se preocupan de cuidar a su público objetivo, porque en la mente del consumidor o de sus clientes está la permanencia o la pervivencia de la institucionalidad privada. En el Estado se nos olvida. Y cuando dejamos de generar valor público, generamos un caos, descontento, problemas para la sociedad. Decide país. ¿Qué piensa usted de eso? Efectivamente, doctor, pienso de que nosotros como pueblo nos decepcionamos de una mala gestión pública. No del Estado, sino realmente de la gestión que está realizando. Esto por muchos factores, debido a que los gobernantes no tienen establecidos buenos planes de trabajo que incluyan programas estratégicos y operativos que sean eficientes. Como usted bien decía, dado de eso las personas pierden totalmente la credibilidad y cuesta mucho cada 4 años poder confiar nuevamente. Tal vez podría ser que buenas personas, buenos políticos puedan tener muchos mejores planes, pero cuesta mucho creer en ellos debido a tantas cosas que vemos actualmente, incluyendo la corrupción, la mala gestión de los recursos, no hay transparencia y todo eso conlleva, en mi opinión, a de que las hasta incluso el tema de seguridad tomen por su propia mano, y lo cual no es correcto. Todo debería de ser bajo un marco legal, por eso es que están las leyes. Muy bien, excelente aporte. Imagínense ustedes que cada uno de ustedes tiene una finca en la costa sur, en Escuintla, pensemos. Tienen cada uno tienen ganado, tienen unos 400, 800, 1000 cabezas de ganado. Producen leche, producen queso. ¿Cada cuántos meses llamarían ustedes a su administrador para saber cómo está la finca? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año?
¿cómo se comunicarían con ellos? Doctor. ¿Cómo? ¿Qué a diario? Cuénteme. En juego prácticamente mi capital y yo necesito invertir, sacar como ¿verdad? Que cuidar, están cuidando bien al ganado, que los están alimentando bien, porque de eso depende que saca buena producción. Hay aquí un compañero que dice mínimo un reporte semanal para pedir un informe, cómo está la situación, pues como rendición de cuentas, ¿no? Otro pensaría, yo llamo a la mañana, a mediodía y en la tarde porque tengo 1000 reses ahí. Uno dice, no tengo tantos, tengo apenas 25, pero es mi capital. Está ahí mi ahorro, está ahí mis sueños. ¿Qué pasa en el estado de Guatemala? Especialmente en Guatemala y posiblemente en Latinoamérica. Nosotros cada 4 años queremos cambiar de administrador de esta finca y posiblemente nos acompañamos en el camino. Lo dejamos solo. Y cada 4 años pensamos que es una persona mala, inadecuada, que además nos robó. ¿Perdón? David Reyes dice nombro a un gerente para que dé seguimiento y a él le pido cuentas. Esa palabra es importante. Nosotros debemos diferenciar mucho entre gerente y administrador. Tradicionalmente el administrador se dedica en una forma muy general a cuidar recursos, a cuidar capital, presupuesto. Pero se le olvida algo que sí tiene un gerente. ¿Qué creen ustedes que lo que tiene un gerente a diferencia de un administrador? Melanie, ¿qué diferencia hay entre un gerente y un administrador? O Jennifer Sifontes, que está por ahí también. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Definitivamente yo creo que la diferencia entre un administrador y un gerente es que el administrador se encarga directamente de ver de su propia mano y manejar de su propia mano detalles del funcionamiento de la empresa. Por contrario, el gerente pues se dedica básicamente a recopilar información de su administrador y su personal de lo que personal a nivel macro, ¿verdad? Porque nos decía David Reyes, nombro a un gerente. ¿Y ese gerente qué esperamos que haga? Que tome decisiones, que se preocupe, que se involucre y que se apropie totalmente del negocio, de la razón de ser del negocio. Entonces, por eso es que en nuestro curso que se llama Gerencia Pública y Gerencia Social, nosotros debemos entender que la administración pública necesita de gerentes que se preocupen de generar riqueza para el Estado de Guatemala. Y esa riqueza se expresa como valor público. Es decir, todas las decisiones que son significativas para la sociedad. Pero estamos hablando de la sociedad completa, no de unos, no de los que estamos en la capital, no de los que vivimos en las grandes ciudades, sino también de aquellas personas donde el Estado, a través de sus instituciones, tiene obligación de hacer presencia para cuidar el territorio. Si no hacemos eso, es Chang, nuestro compañero de apellido Chang. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso en el Estado? Yo creo que es lo que está pasando, o sea, la credibilidad que tenemos como ciudadanos en confiar en el Estado y en el funcionamiento del mismo, ¿verdad? Y también podemos hablar en los servidores públicos, que actualmente pues una desconfianza de los ciudadanos en todos los lados. Y el caso es que ya las personas ya no creen en la justicia, están creyendo en el poder local, ¿verdad? Y
buen camino con las reformas que se quieren hacer, los nuevos mecanismos. También algo muy importante también del Estado. Y eso nos llevaría entonces a que no solo necesitamos cambiar de autoridades, también tenemos que cambiar los conceptos de hacer el trabajo público. Que las personas que trabajamos, yo personalmente trabajo en el sector público, tengamos primero compromiso con nuestros servidores públicos, que el salario que nosotros recibimos tengamos la conciencia que es un salario que proviene de lo que las personas tributan cada día, de cuando se vende gasolina, cuando se venden tortillas, cuando se compra todo eso va generando impuestos que entran al Estado y de ahí sale mi salario, pero también sale el salario del médico, del policía, del juez, del alcalde, del diputado, del presidente y todos nosotros que estamos empleados de pública tenemos la obligación de comprometernos para generar valor público. Sí, doctor, Y Roberto, sí, pero complementando o acotando un poco con lo que usted dice, yo creo que también ya el funcionario público también tiene que cambiar el chip. Yo también soy funcionario público, pero tenemos que cambiar ya la mentalidad, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos la función de servir y no de muchos que se van a servir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo fundamental, que empecemos cambiando, tal vez haciendo la diferencia por pocos, pero yo creo que se va a ir multiplicando en el quehacer diario, ¿verdad? Para ir tomando también esa confiabilidad de los usuarios que nos buscan. por supuesto, y muchas veces nosotros, yo hice un estudio con algunos compañeros en el trabajo, cuando uno imprime 2 hojitas para mi casa, para mi hija, cuando uno se lleva un lápiz, cuando uno dice, bueno, este lapicero me va a servir, me lo echo a la bolsa y mañana lo devuelvo, y no lo devuelve. Imagínense, somos más de 350,000 empleados públicos. Alrededor de esa es la cantidad entre servidores de los 3 poderes más las municipalidades. 350,000 personas. Si cada uno de nosotros se lleva un lapicero, ¿cuánto nos estamos llevando de las arcas y del Tesoro Nacional? Y estamos hablando de pequeñas cosas, pero también el tiempo, cuando yo me dedico a ver mi chat, cuando yo me dedico a revisar Facebook, cuando yo a las 3:30, 4:15 dejo de atender al personal para poder peinarme, ponerme así guapo, guapa, porque ya me voy a retirar y dejo de atender a las personas. O cuando una persona ya no le pone atención a las necesidades humanas y solamente se preocupa en llegar a un procedimiento, estamos dejando de servir a la población y estamos generando esa insatisfacción que lamentablemente se va extendiendo cada vez más. Y ahí en esa diapositiva que tienen ustedes pueden ver algo bien interesante, cómo es la gestión privada y cómo es la gestión pública. En la gestión privada normalmente existe un objetivo claro y único, se buscan utilidades. Los gerentes, los dueños, los propietarios tienen muy claro cómo cuidar su capital y establecen parámetros exactos de qué se debe generar y cómo se debe producir. ¿Qué sucede con nosotros en la administración pública? A veces tenemos muchos objetivos, no está claro qué debemos hacer y las prioridades tampoco están claras. Y cuando creemos que encontramos el camino y sabemos por dónde ir, se cambian esas prioridades y cuando estamos atendiendo a los hombres aparecen las mujeres, atendemos a las mujeres aparecen los jóvenes, atendemos a los jóvenes resulta que por allá hay enfermos y cuando estamos trabajando con los enfermos hay un asalto, hay una inundación. La cantidad de demandas en el sector público es enorme, es tremenda y por eso el aparato público muchas veces se encuentra con que no sabemos qué hacer. En la gestión privada todo lo contrario, está todo ordenadito y podemos aprender cómo se hacen las cosas en este sector. Luego existe un dueño, un directorio y la gerencia responde a un solo dueño. Pero imagínense ustedes cuando tenemos que responder no solo a nuestros gerentes, a nuestros ministros, a nuestros secretarios, sino a una infinidad de personas que demandan de nosotros servicios.
a veces uno no sabe ni qué hacer, uno no sabe a quién atender primero, y si uno se apega a la norma, hay otro por ahí que se salta la norma, y esa muchas veces es la población, que no trabaja ordenadamente ni deja que trabajemos adecuadamente. También en la empresa privada se evalúa en base a las utilidades, a la rentabilidad, a cómo la riqueza se ha mantenido o se ha incrementado. Incluso cuando una empresa no tiene utilidades sostenidas, la empresa hace un alto y dice, ¿qué voy a hacer para cambiar y para mejorar? Porque se está perdiendo algo importante. Y muchas veces nosotros en el sector público ni siquiera evaluamos adecuadamente nuestro desempeño y llenamos esas hojas a la carrera porque es algo que nos pide la ONSEC y no nos preocupamos de dar resultados adecuados a la población. Y ahí viene otro elemento que a veces se nos olvida. En el sector privado es importante, la ética privada dice que yo puedo hacer cualquier cosa siempre y cuando no viole la ley. En el Estado es todo lo contrario. La ética pública dice que nosotros solo podemos hacer aquello que la ley nos permite. Y a veces nos cerramos tanto en eso que perdemos toda la creatividad, perdemos la innovación. Y la gerencia pública entonces se puede enriquecer en la medida que nosotros vamos a la gestión privada, aprendemos cómo hacen las cosas bien ellos y tratamos de traer hacia nuestro sector o nuestra organización esos elementos adecuados. Definitivamente no es solo de copiar e implementar, es de comprender las razones por las cuales ellos hacen las cosas de una forma diferente. ¿Comentarios? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Zuli. Fíjese que yo tuve experiencia de trabajar con la iniciativa privada por largo tiempo y ahora que incursioné en la gestión pública, veo que hay una diferencia abismal tanto con el recurso humano, los recursos económicos y creo que a veces deben de las personas también cambiar un poquito y colaborar en ese sentido, porque creo que por la misma hostilidad que la gente maneja, creo que no avanzamos. Hay muchas barreras, muchos obstáculos. Uno, por más que uno quiera diligenciar pronto o algo, yo veo que siempre se obstaculiza, ¿verdad? Y yo sé, yo comprendo que hay procesos, que hay que respetarlos, que hay tiempos, que hay plazos, pero si podemos coadyuvar a mejorar cada día, lo podemos lograr y lograr esa gerencia pública. Tiene toda la razón. El compromiso que tiene el empleado público a veces no se mira y a veces nos preocupamos tanto de no romper las normas, de no entrar en un espacio donde podamos ser castigados por no hacer lo que dice la ley, lo que la ley nos ordena. Como mencionaba, perdemos la creatividad, pero también nos encontramos con que la población que ya no cree en nosotros, que está insatisfecha con nosotros, llega, nos agrede, no confía en nosotros y entra en una relación con nosotros bastante conflictiva. Lo podemos ver en los hospitales, lo podemos ver en EDIX, especialmente es un lugar donde sucede mucho. Llegamos ya peleando con los médicos o con las enfermeras, especialmente yo a veces he llegado a EDIX por atención médica y veo a la secretaria que desde las 7 de la mañana hasta no sé cuántas horas después no para. Yo digo, esta jovencita que se me da su café, esta señorita en este momento respira, toma agua, porque trabaja y trabaja y trabaja, y cada persona que llega con una actitud desafiante y descalificadora. Y uno dice, parece que todos estamos fallando. No es solo el empleado público, también la población. Y usted tiene razón, hay muchas cosas que podemos mejorar. Olga Navas, ¿cuáles son sus reacciones? Cuéntenos. Parece que ya nos abandonó. Dora Fuentes, ¿está por ahí todavía?
pasemos a tratar de cerrar el tema de la administración. La administración muchas veces puede ser pasiva y muy apegada al cumplimiento de las normas, a la utilización adecuada de los recursos para evitar hallazgos con la Contraloría, a cumplimiento de normas para no ser sancionadas, al seguimiento de procesos. Puede ser muy pasiva, tediosa y hasta aburrida. La gestión es todo lo contrario. La gestión, en primer lugar, sobre la administración, que no estamos hablando de abandonar la administración, la gestión pide tomar decisiones, cambiar la forma de ver las cosas, generar valor en la población, ser responsables en lo que hacemos, tener compromiso fuerte y generar participación. Un poco lo que dice aquí nuestro amigo David Reyes, evitar que se pierdan las líneas de mando, pero sí que se cumplan los fines de la organización. Cristian Méndez, ¿qué cuenta? Nuestro amigo Cristian. ¿Qué es el valor público? ¿Qué es valor público? Salomé Fajardo. Buenas No noches, está con nosotros. Buenas noches. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente, gracias, doctor. Considero que el valor público son los valores que como institución nos representan y que debemos poner en práctica cuando estamos atendiendo tanto al cliente interno como externo. Ese es un elemento por los que debemos preocupar el cliente externo, los trabajadores, servidores públicos, empleados satisfechos, comprometidos, que se realicen como personas, no personas que van a trabajar y colaborar para generar valor público. Pregunta, ¿quién genera el valor público? ¿Quién asigna el valor público? Buenas noches, doctor. Eso sería Adelante. el Estado de los que presta, si sean de calidad. Claro, imaginemos ustedes cuando compran pan. En Guatemala hay una marca mexicana que vino a llenar el mercado. Y tenemos en Quetzaltenango otra fábrica de pan, un pan muy sabroso, que todos cuando vamos por ahí lo traemos. ¿Por qué cuando estamos en Quetzaltenango preferimos el pan nativo de Quetzaltenango, que lleva el nombre de esa bella ciudad, Xelajú? Preferimos ese pan sobre el pan mexicano. ¿Por qué el ciudadano o el cliente prefiere un pan y no el otro? ¿Por qué creen ustedes? Dice Janet Zúñiga que el valor público es generado por el Estado. ¿Nos puede ampliar eso? Bueno, el valor público es reconocido y asignado por los ciudadanos. Los ciudadanos que encuentran que es útil Porque nos identifica lo nuestro, los ¿no? servicios, los bienes de gente. ¿Cómo? ¿Le escucho? La marca se identifica con ellos, ¿verdad? Por supuesto. Yo prefiero un producto porque está generando la conciencia y dándole reconocimiento a la institución que me ha dado esos servicios. Lamentablemente nosotros
Si pensamos cuántos de nuestros hijos van a escuelas públicas y por qué preferimos pagarle a un colegio y no a una escuela pública, de repente es porque nosotros Porque cuando le quito el audio no se quita la... no se quita el sonido, dice usted. Bueno, entonces, dice Janet, porque genera confiabilidad. Un niño generalmente cree en su papá y en su mamá, pero si tiene que elegir entre papá o mamá, cree más en su mamá, porque está con ella permanentemente, porque se alimentó con ella, porque creció dentro de ella, porque conoce los latidos de su corazón, el tono de su voz, porque hay una cercanía y presencia. Muchas veces los servidores públicos y las instituciones públicas nos alejamos totalmente de la población y es completamente lejana. No tomamos en consideración sus necesidades. Entonces, hace falta crear una nueva gestión pública. No significa tirar lo que tenemos, significa reconceptualizarlo y es lo que vamos a ver a través de este curso, que es importante que consideremos que únicamente dura 3 semanas. Estamos comenzando hoy y vamos a terminar el 21. O sea, únicamente 3 semanas va a durar este curso. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 3 semanas? Vamos a ver que una nueva forma de hacer gestión pública. Ya no solo administración pública, sino que debemos comprometernos como servidores públicos y como instituciones a buscar de generar satisfactores para las que creen ustedes, para los diferentes sectores y usuarios, dándole a ellos recursos, servicios que sean eficaces, que sean eficientes. Para esto, nosotros necesitamos mejorar la calidad del control, la calidad de la decisión, acortar los tiempos, como mencionaba nuestro compañero ahí en el tema de la SAT. Antes uno tenía que ir a hacer, primero sacar solvencia, ir a pagar a un banco, después esperar a que le dieran su calcomanía, 2 o 3 días después. Hubo una época que en el mismo banco nos la daban, pero ahora lo hacemos en menos de 10 minutos. Y ya tenemos nuestras calcomanías, el pago de impuestos en la SAT también. Ahorita estamos al día 3 de mes. Nosotros en cuestión de 5 minutos podemos pagar nuestros impuestos en línea. Antes teníamos que ir a hacer grandes colas al banco primero y después presentarlo a la SAT. Todo eso es ser más eficiente, acercarnos a la población, acercarle los servicios. Habla Janet Zúñiga que el certificado de nacimiento ahora se puede generar en línea, ¿verdad? Y a pesar de que en RENAP hemos adelantado tremendamente eso, creo que es uno crea su usuario, pide su certificado, lo imprime, tiene validez por 2 o 3 lecturas, porque hasta le hacen un código QR para ver su fiabilidad. Pero todavía faltan cosas para mejorar, por ejemplo, un certificado de defunción. A pesar de que el RENAP ha arreglado muchas cosas y simplificado, cuando tiene que ir a salud, resulta que para registrar en salud un certificado de defunción, muchas veces el empleado no está, no atiende. Y cuando finalmente 2, 3, 4, 5, 6 horas después atendió, hay que ir a la policía y la policía se tarda otras 5, 6, 8, 10, 15 horas y la persona que quiere registrar o reportar una defunción que le urge estar con el familiar, el ser amado que ha perdido, tiene que esperar muchas horas. Esa experiencia es fatal y esa experiencia hace que la población diga: los servidores públicos no sirven, los servicios públicos no sirven, porque no le estamos generando satisfactores adecuados. Y nos dice Olga Navas que la tecnología ha hecho un aporte invaluable en la gestión pública, y me gusta que use el término gestión pública y no la administración pública. Creo que es importante que en nuestra mente no vayamos descartando y descalificando la administración pública, que es la forma como el Estado presta los servicios, pero que sí vayamos incorporando una nueva riqueza de vocabulario que nos dice gestión pública.
decisiones adecuadas en el momento adecuado para generar los servicios oportunos a la población. Janet Zúñiga, ¿right? Buenas noches. No está con nosotros. Buenas noches. Buenas Perdón, noches. es que no había captado cómo utilizar el micrófono, mil disculpas. No importa, todos estamos aprendiendo. Le cuento que parte de el crecimiento de nosotros es cada día aprender nuevas cosas e incorporarlas para bien, ¿verdad? Entonces, Janet, Diga. mencionaba yo que uno de los problemas que tenemos es cuando no hacemos las cosas bien. Y hay instituciones que intentan hacerlo bien, pero no se comunican con otras. Y entonces, a pesar de que una camina, adelanta, mejora, las otras son un obstáculo. ¿Por qué cree usted que es eso? Bueno, yo tengo la bendición de pertenecer a la administración. Si nos pudiera hablar un poco más recio, por favor. ¿Ahí me escucha? ¿Aló? Ahí la escucho bien. La escuchamos todos bien, ¿verdad? Perdón. Pues he tenido la oportunidad de pertenecer a la administración pública desde hace ya 15 años y he podido ver, pues, a raíz de todo este tiempo, muchas mejoras y muchos cambios y como usted dice, pues sí, realmente hay muchas entidades que se niegan a colaborar con los cambios o con las actualizaciones que nosotros necesitamos implementar para trabajar de la mano, para trabajar juntos. Y muchas veces pues no es exactamente los directivos, sino que es el personal que se niega a cambiar. Les gusta seguir trabajando en piedra en lugar de estar implementando cosas para actualizarse, para ser más rápido y más, para trabajar mejor. Entonces, yo precisamente dentro de mi departamento he tenido esa experiencia de que hemos tratado de implementar cosas nuevas y el personal se niega, se rehúsa, lo complica más, piensa que es más trabajo en lugar de pensar lo contrario, de que está simplificando su propio trabajo. Yo siento que es por ahí va la situación, por lo menos en mi experiencia. Claro, y la resistencia al cambio es por varias razones. Una de ellas es porque no vemos beneficio. Segundo, yo ya estoy tan acostumbrado a hacer las cosas de una manera, me siento satisfecho, lo hago bien, que hacer algo de una forma diferente, primero me puede conducir al fracaso. Segundo, de repente no tengo beneficio. Y en tercer lugar, pienso, si me equivoco y se ríen de mí, si me equivoco y me castigan, si me equivoco y echo a perder las cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno compra un celular nuevo, empieza y lo toca y juega y todavía no le encuentra sentido. Llega un niño de 4, 5, 6 años, lo agarra sin miedo y empieza, él no tiene miedo al cambio, porque está explorando, está descubriendo. Y muchas veces el miedo, la resistencia al cambio es por eso, porque creemos que podemos perder nuestro prestigio, nuestro poder, nuestra forma de hacer ya las cosas de una manera eficiente. Muchas gracias. Habla, decide que, por supuesto, caemos en la zona de confort, lo que mencionaba. Yo voy a hacer de una manera y funcionan bien, ¿por qué no voy a hacerlas de otra manera? Es interesante cómo los relojes suizos se recuerdan que eran de muchos engranajes, baterías sumamente finos, delicados, de un gran valor económico. Y llegan los japoneses y les dicen a los suizos, miren, tenemos una nueva forma de hacer relojes. ¿El reloj para qué sirve? ¿Para qué creen ustedes que sirve un reloj? Para saber la hora. Exactamente. El reloj sirve para la hora. No importa cómo la mida, lo importante es que dé la hora. Pues resulta que los suizos dijeron, no se puede hacer reloj con una batería y un cristal de cuarzo. Ya no es reloj, es cualquier cosa. Y rechazaron la idea. Resulta que el 95% de los relojes del mundo ahora son con una nueva tecnología y siguen dando el tiempo.
siguen midiendo el tiempo. Y ese cambio, esa transformación, se logra solo a través de, primero, liderazgo, capacidad de innovación, capacidad de reflexión. Y a través de esta actividad de hoy, yo quisiera invitarlos a ustedes a que hagamos la lectura de los documentos que hemos colocado. Son 4 documentos. Que nosotros vayamos comprendiendo poco a poco cómo la administración pública, la gestión pública debe acercarse a actores, aliados y opositores que son la sociedad. Porque la sociedad, ¿se recuerdan cuando yo les comentaba de la finca donde ustedes son dueños de una gran cantidad de ganado? La sociedad debe preocuparse también de los resultados de la administración pública, deben acompañar la administración pública, y eso solo se hace a través de una adecuada gerencia social, donde las personas asumen la responsabilidad también de orientar y dar la información a las instituciones, a los decisores públicos, para que tomen las decisiones correctas y le generen productos y satisfactores adecuados a la sociedad. Entonces hay una complementariedad ahí, tanto entre lo que la gente necesita, cómo lo necesita, en qué tiempo, en qué calidad y en qué cantidad, y la administración pública que se preocupa en tomar decisiones para atender esas necesidades. Pero siempre en la decisión pública nos vamos a encontrar que hay aliados y opositores. Que si usted decide hacerlo de una forma, 20 personas más dicen que no es correcto, y van a decir que es otra forma la correcta de hacer las cosas. Y hay una gran cantidad de personas que nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas de una manera, pero cuando tienen que tomar las decisiones no están ahí. Entonces debemos incorporarle a nuestra... Buenas noches. ¿Nos escucha, licenciado? Buenas noches, yo tampoco escucho, doctor Buenas Alejandro. noches. Yo tampoco escucho. Tenemos un problema por lo que vemos. Entonces les comentaba que vamos a cerrar la clase de hoy. Esperamos que ustedes se hayan entusiasmado con este tema y que podamos nosotros a lo largo de estas 3 semanas hacer un trabajo importante de aprendizaje. Como les decía al inicio, no es el profesor, sino que es un trabajo colaborativo donde el esfuerzo de cada uno de ustedes, la participación, la discusión en grupo y por supuesto el esfuerzo que yo hago en acompañarlos vaya dándonos a nosotros la oportunidad de incorporar en nuestra vida nuevos aprendizajes y nuevas formas de hacer las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. De Muchas verdad gracias. satisfactorio escuchar una buena explicación. Saludos a todos, buenas noches. Feliz noche y muchas gracias. Saludos. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, compañeros. Feliz noche. Feliz noche.